Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este miércoles 27 de agosto en este espacio donde cada tarde hacemos un resumen de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa para presentárselos desde una perspectiva crítica. Evidentemente que vamos a dar seguimiento a la crisis por desaparición de personas. Hay muchísima información y un caso muy grave. Se está reportando una múltiple desaparición. En este caso son 4 personas, pero también está relacionada con un multihomicidio y se acusa también de probable participación de elementos de la Fiscalía. Es un caso de suma gravedad y por este asunto ya los familiares de estas 4 personas protestaron frente a Casa Jalisco exigiendo información, exigiendo la presentación con vida de estas personas. Daremos seguimiento al tema Ayotzinapa, dado que ayer se cumplieron los 11 años menos un mes de esta, digamos, también emblemática y paradigmática desaparición masiva de 43 normalistas de Ayotzinapa. También le ofreceremos información que tiene que ver con el narcoestado. Claudia Sheinbaum dice que podrían exigirse los bienes del Mayo Zambada de retorno a México, y habrá más información sobre otros asuntos, temas importantes en la crisis del agua. Ya son más de 2,000 amparos los que han presentado diversos concesionarios para tratar de impedir el trasvase de agua de la presa Solís, que está en Jalisco, para llevársela hacia la ciudad de León. Pero también daremos seguimiento otra vez, como cada tarde, al tema del genocidio en curso en Gaza, con notas en las que con preocupación se informa que continúa el avance y la destrucción del ejército de Israel, especialmente de la ciudad de Gaza, que está generando enorme destrucción y evidentemente daños a las personas. Y también tendremos una entrevista en esta tarde con Andy Robinson. Andy Robinson es corresponsal del diario La Vanguardia, del diario español La Vanguardia aquí en México, y es autor de un libro con un tema bastante interesante: Turismo de Terror, 10 antiviajes en América, en los que somete a escrutinio lo que para muchos era la industria sin chimenea, pero que ha empezado a generar diversos problemas, entre otros este tema que va ligado a la gentrificación y que es la turistificación. De esto vamos a hablar con Andy Robinson, corresponsal del diario La Vanguardia de España, sobre este libro Turismo de Terror, 10 antiviajes en América, un libro editado por Editorial Grijalvo. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Alejandro Coronado y a Stacy Torres en la producción, y a Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Más adelante vamos a hablar de este libro, Turismo de Terror. Empecé a leerlo. Está bastante interesante porque, digamos, desnuda todo lo que hay detrás del tema del turismo. Este autor incluyendo despojos de territorio, devastación, desplazamiento de poblaciones originarias, explotación laboral. Está muy completo lo que llevo hasta ahora leído. Pero vamos a arrancar, Rubén. Si decías, me parece este caso de desaparición múltiple uno de los más graves que hemos tenido en los últimos, por lo menos este año. Los familiares de 4 hombres denunciaron la desaparición forzada de estos tras ser secuestrados por un comando en Guadalajara. Los desaparecidos son Héctor Manuel Valdivia Martínez, José Manuel Arredondo Roldán, Gary Omar Silva González y otro hombre conocido solamente como el Chino. Se sospecha que estas desapariciones están vinculadas a un multihomicidio que ocurrió en la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona de Medrano, la semana pasada. Proceso recuerda que ese multihomicidio resultó en la muerte de una familia entera. Fue descubierto el 22 de agosto. Las víctimas son un hombre de 36 años, una mujer de 32
32 años, un adolescente de 13 años y una niña de 7 años localizados sin vida en una camioneta. La familia proveniente de Michoacán tenía como cabeza al padre, quien se dedicaba presuntamente al comercio de vehículos. Como parte de las investigaciones por el homicidio de la familia, se realizó el cateo de un taller mecánico ubicado a 2 cuadras de donde se localizó la camioneta con los cadáveres y se presume que el vehículo estuvo en algún momento en este negocio de reparación vehicular. Entonces, las otras 4 personas que se encuentran desaparecidas están relacionadas con este taller mecánico. Ahí trabajaban Héctor Manuel y el Chino. Estos fueron retenidos por 48 horas por la Fiscalía para ser interrogados, pero posteriormente liberados por falta de pruebas. Y testigos aseguran que cuando los familiares salieron de la Fiscalía del Estado, fueron interceptados por un comando compuesto por unas 12 personas en 2 vehículos y una motocicleta, quienes secuestraron a los hombres a tan solo 6 cuadras del edificio de la Fiscalía de Jalisco. Fíjense la gravedad, 6 cuadras de la sede de la Fiscalía, y los testigos son los propios familiares que vivieron en carne propia la desaparición. Ellos relataron que la privación ilegal de la libertad ocurrió en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel entre las 12:20 y 12:45. Según los testimonios recogidos del convoy de estas personas que participaron en la desaparición, estaba conformado por hombres encapuchados y armados que llegaron en una camioneta blanca modelo reciente e interceptaron a los 2 vehículos en los que viajaban las víctimas. Lidia Carmela Valdivia, esposa de José Manuel, quien se dedica al lavado de sala, relató: nos interceptaron, rompieron el vidrio, me tumbaron al suelo y me golpearon antes de llevarse a mi esposo sin razón. Vengo a pedirle ayuda al gobernador porque se llevaron a mi esposo sin ninguna razón, lo privaron de la libertad y él es un hombre bueno, trabajador, no tiene ningún problema con nadie, yo lo quiero vivo de regreso, fue lo que dijo Lidia Carmela Valdivia. Eso en el marco de la protesta que realizaron ayer allá frente a Casa Jalisco. Jessica Cisneros, novia de otro desaparecido, Gary Omar, dice: exijo justicia y pido que regresen a Gary con vida. Estoy aquí porque quiero que se haga justicia, ya que igualmente en el mismo momento se llevaron a mi novio junto con su coche también. Lo privaron de su libertad, se lo llevaron en el carro que nos quitaron y a nosotros nos bajaron con pistola. Eran fácil como unas 15 personas, nos amagaron, nos golpearon, nos robaron, a nosotros no nos dejaban levantarnos del piso. No pude ver bien, no pude ver nada, pero estoy aquí porque quiero que se haga justicia y porque quiero que lo regresen con vida y quiero más que nada justicia. No es justo que se los hayan llevado. Ellos son muy trabajadores, son personas de bien, ellos no le hacen nada a nadie. Alma Rosa Jiménez Alemán, esposa de Héctor Manuel, también habló se recogió su testimonio en esta nota muy completa de los colegas del proceso, y ella describe a su esposo como un hombre honrado que trabaja como intendente desde hace más de 25 años y que hace 2 meses comenzó a laborar en el taller mecánico durante sus vacaciones escolares. Ella afirma que su esposo no tiene ninguna conexión con las personas encontradas en la camioneta. Dijo: llegaron y nos levantaron, nos amagaron, se llevaron a mi esposo, a mis otras 2 familiares, y de hecho la verdad pues no es justo porque nosotros somos gente de bien y mi esposo es un buen trabajador, y la verdad pues yo pienso que no es justo porque de hecho no hemos hecho nada malo, ni mi esposo hizo nada malo. Quiero que él regrese para estar con nosotros, aunque desconozco quién lo tenga, pido que lo devuelvan. Los familiares contaron que los hombres fueron bajados de los vehículos a punta de pistola, mientras que las mujeres fueron golpeadas y despojadas de sus pertenencias como celulares, carteras y joyas. Los familiares de los desaparecidos se presentaron ayer frente a Casa Jalisco exigiendo justicia, la localización y aparición con vida de sus seres queridos. Manifestaron que presentaron denuncias por las desapariciones, pero señalan que han recibido poca ayuda de las autoridades y dijeron que ni siquiera se han emitido las cédulas de búsqueda. Esta es la denuncia que presentaron. Gravísimo este asunto, pero solamente quiero detenerme en este tema. Ocurrió a 6 cuadras de la Fiscalía, en 2 avenidas transitadas, 8 de Julio, Lázaro Cárdenas, y por donde es la zona de ingreso habitual de las camionetas que utilizan los integrantes de Fiscalía. Si esto duró unos minutos, yo no entiendo cómo no pudieron percatarse de este asunto. ¿Qué hacen las cámaras de videovigilancia que seguramente debe de haber en esa zona? Y no puedo dejar de pensar en el halconazo del 5 de junio, por este modus operandi tan semejante a lo que ocurrió entonces, la sospecha de que pudieran ser agentes de Fiscalía quienes retuvieran nuevamente a estos familiares. Un caso de la mayor gravedad. En otro asunto, la Fiscalía del Estado informó que inició investigaciones en torno a la desaparición de 3 hombres ocurrida de la madrugada de este lunes. Es este mismo hecho, pero aquí solamente consignan a 3 hombres. El caso es atendido por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, instancia que aseguró que ya mantiene contacto con los familiares de
de las víctimas. La Fiscalía Estatal precisó que hasta el momento se tienen 3 denuncias formales, por lo que las indagatorias se centran en la localización de Gary, de José Manuel y de Héctor, mientras que en el caso de El Chino no se ha confirmado una denuncia directa. Asimismo, reveló que una de las víctimas está relacionada, dice, con una carpeta de investigación abierta el pasado viernes en la colonia San Andrés, tras el hallazgo de una familia sin vida al interior de una camioneta, sin ofrecer mayores detalles para, dicen, no entorpecer las diligencias. Y bueno, también en esta nota los colegas de NTR se recuerda esta protesta que se llevó a cabo afuera de Casa Jalisco, justo por estos familiares. Y bueno, es mucho más extenso, pero le compartimos los detalles de un reportaje que publica Lauro Rodríguez, tanto en el diario NTR como en el portal El Suspicaz, que se publica desde el sur del estado. Se llama Desaparecer más de una vez en Jalisco. Mario, de 49 años, desapareció por primera vez en Guadalajara a finales de 2023. En 2024 volvió a ser reportado 3 veces y en 2025 acumula otros 3 reportes. En todos fue localizado. Lucía, una adolescente de 14 años, fue reportada como desaparecida en diciembre de 2021. Entre esa fecha y febrero de 2022 se levantaron 5 reportes distintos sobre ella. En cada ocasión fue localizada con vida. Estos casos forman parte de las desapariciones reincidentes registradas en Jalisco entre 2019 y 2024. Un análisis realizado por un equipo coordinado por el investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez, sobre una base de datos de 8,079 cédulas de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, identificó 364 reportes correspondientes a 164 personas que han desaparecido más de una vez. El conjunto representa el 4.5 de reportes analizados. Cada persona reincidente generó en promedio 2.2 reportes, la mayoría de ellas desapareció en 2 ocasiones, mientras que 28 fueron reportadas entre 3 y 5 veces, y se extrapola el porcentaje al total de 35,775 reportes de desaparición y localización registrados en Jalisco el 31 de diciembre. Según el registro estatal de personas desaparecidas, podrían estimarse en 1,612 reportes reincidentes y alrededor de 738 personas en esa condición. Es mucho más extenso, como le comento, ya se lo vamos a compartir en redes sociales, pero vamos a presentarle este trabajo en el que se informa. Ya tenemos el video, sí, ya vamos a correr este video, en el que se hace una invitación a presentar, a proyectar y asistir al performance y a mirar el cortometraje sobre desaparición forzada que se llama En Tierra. Esta es una nota de nuestro compañero Eladio Quintero. El 27 de agosto será proyectado el cortometraje En Tierra, en The Basement de Guadalajara. En esta muestra se aborda la desaparición forzada desde la perspectiva de quienes se quedan, ambientada en el Jalisco rural y dirigida por Juan Pablo Castañeda. En Tierra explora la desesperanza, los rituales y la imposibilidad de llenar el vacío de las personas ausentes. Es un cortometraje protagonizado por Andrés Aguilar Martínez Negrete, mientras que el diseño sonoro fue realizado por Suplex y Laboratorio Sensorial. Esta proyección será acompañada de la presentación de un performance de arte sonoro y noise en vivo, a cargo de Diego Martínez y Andrés Aguilar, de Laboratorio Sensorial, quienes trasladarán la experiencia del duelo y la violencia rural mexicana a un ritual acústico expandido. Diego Martínez, fundador de Suplex y Lumen Lab, es un pionero de la música experimental y el noise en Guadalajara. A lo largo de su carrera ha explorado el cruce entre punk, hip hop y experimentación digital para abordar temáticas sociales y políticas. Martínez ha presentado su trabajo en espacios clave como el Foro Larva, el Laboratorio de Arte y Variedades, y ha compartido escenario con artistas como Ana Paula Santana. Por su parte, Andrés Aguilar es fundador del Laboratorio Sensorial y del Centro de Investigación y Archivo Kraepelin. Es un creador multidisciplinario que ha desarrollado dispositivos sonoros y producido vinilos de música experimental. Aguilar ha sido parte fundamental de los Martes de Ruido, serie de conciertos experimentales en colaboración con el Museo de Arte de Zapopan. El éxito del cortometraje En Tierra se ha visto reflejado al ser parte de la selección oficial de Shorts México y en los New York Indie Shorts Awards, consolidándose como una propuesta cinematográfica que conjuga cine, performance y experimentación sonora. Esta proyección será de entrada libre y arrancará a las 20 horas. The Basement está ubicado en Avenida México 3065, en Vallarta Norte, en Guadalajara. Para UDGTV Canal 44, Eladio Quintero. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartirle la crónica de la manifestación que llevaron ayer en la Ciudad de México. Familiares, padres, estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa para conmemorar que se están a punto de cumplir 11 años de la desaparición masiva de sus hijos, de sus familiares, de sus compañeros. A un mes de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres de los estudiantes advirtieron que mantendrán vigente su demanda de presentación con vida de los jóvenes hasta en tanto no haya pruebas científicas que indique lo contrario. Asimismo, anticiparon que en la próxima reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, programada para la siguiente semana, si mal no recuerdo, el día 4 de septiembre, pedirán conocer los avances del equipo de investigación en el que participan, entre otros, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se conformó en febrero pasado. Ayer, en la marcha mensual por los 10 años con 11 meses de la desaparición de los estudiantes, Hilda Laguideño, la madre de Jorge Antonio Tizapa, dijo que 2 gobiernos han pasado y a pesar de tanta mentira que nos han dicho, las familias de los estudiantes se mantienen con fuerza para seguirlos buscando. Dijo, estamos con la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y volvemos a iniciar cada sexenio. Tienen que volver a iniciar con las investigaciones. Es ahí donde nos entra la desesperación como madres y padres. Esto externó Lidia Legideño, que es una de las madres más consistentes a lo largo de estos 11 años de búsqueda de sus hijos. Previamente, Isidoro Vicario, abogado de las familias, indicó que en lo que va de la actual administración del gobierno federal aún han recibido respuestas concretas y contundentes sobre las investigaciones que permitan conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. Los padres y madres han reiterado que mientras no tengamos información veraz y científica, esas serán las consignas. Se mantendrá vigente esta petición de la presentación con vida si no tenemos pruebas científicas que nos puedan indicar lo contrario, afirmó. La jornada recuerda que el objetivo del equipo de investigación que se conformó en febrero pasado es sustentar las investigaciones de este caso con el uso de tecnología y datos científicos. Dijo, lo que los padres están esperando es que este equipo por lo menos dé respuesta. Entonces los padres van con algunas expectativas para esta reunión que se tendrá el 4 de septiembre a ver si hay información al respecto y ver también si hay información respecto de algunos folios que ya encontró la Comisión de la Verdad y ver si de ahí se pueden desprender algunas líneas de investigación que tengan que profundizar, dijo el abogado. Isidoro Vicario también habló sobre la renuncia del abogado Vidulfo Rosales y señaló que el apoyo jurídico se mantiene de manera colectiva con los padres y entre las organizaciones como Tlachinolan, el Centro PRO y Serapaz. Y bueno, también sobre este tema habló Abel Barrera, que es justamente el director del Centro de Derechos Humanos La Montaña, el Tlachinolan, y él dijo en declaraciones que dio al portal Desinformémonos, esta iniciativa de periodismo independiente, que pese al cambio del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, el gobierno de Claudia Sheinbaum camina sin resultado rumbo al 11º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. Esto denunció el Comité de Madres y Padres en la reunión que sostuvo con organizaciones, sindicatos y colectivos de la Ciudad de México en preparación de las movilizaciones que realizarán el próximo mes de septiembre. Entrevistado por Desinformémonos, Abel Barrera dijo, y lo citamos, a 11 años y con este primer año de la nueva presidenta no se está viendo un cambio. En la última reunión que hubo con la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, donde estuvo el nuevo fiscal Mauricio Pasarán, las madres y padres vieron que se recicló la información que ya les había dado el fiscal pasado. La ausencia de resultados también impera en las búsquedas de campo, donde a falta de indicios y hallazgos se suma por cuestiones presupuestarias la reducción del personal desplegado para buscar posibles restos óseos correspondientes a los estudiantes desaparecidos. Se recuerda que una nueva metodología, entre comillas, con la implementación de herramientas tecnológicas fue anunciada en julio del año pasado por la presidenta Sheinbaum en la primera reunión que sostuvo con las familias de los normalistas y mencionada otra vez en su conferencia de prensa del 30 de julio cuando, tras reunirse de nueva cuenta con el Comité de Madres y Padres, informó de que su gabinete a través del Sistema Nacional de Inteligencia e Información recientemente aprobado por el Congreso ya coayudaba con la Fiscalía en este caso, pero Abel Barrera dijo que a un año de la doctora Claudia, ese equipo, esa metodología no se logra cristalizar en resultados. Y él reiteró que el Centro Tlachinolan trabaja de la mano con integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, del Centro de Análisis e Investigación y Fundar de la organización civil Serapaz, colaborando con los padres. Vamos a otras notas, tienen que ver justamente con los temas de narcoestado y las repercusiones que
que sigue dejando la declaratoria de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada, el fundador y capo, uno de los dirigentes del cártel de Sinaloa. Claudia Sheinbaum dijo que no se encubrirá a nadie, incluidos políticos que pudieran estar involucrados con el crimen organizado. México no encubrirá a nadie, incluidos políticos, funcionarios o elementos de las Fuerzas Armadas que pudieran estar involucrados con el crimen organizado, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum con relación a las declaraciones hechas por Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, al declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, acotó la mandataria en la mañanera de este miércoles: hasta ahora no tenemos ninguna prueba en este sentido. Citamos a la presidenta, dijo: nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, y si en alguna investigación saliera una persona, político, funcionario público vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación, pero no tenemos en este momento ninguna prueba contra un servidor público, miembro del Ejército y de la Marina. Si se llegara a encontrar, no se va a cubrir a nadie. Ante una serie de preguntas sobre el tema en torno a las afirmaciones que hizo el cofundador del cártel de Sinaloa, la presidenta señaló que en su administración estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena. Habló también el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Él aseveró que no existen señalamientos en el país contra políticos, militares o marinos, y eso ha limitado solo al nivel de policías locales, algo que no es verosímil. Vamos a repetir sus declaraciones, pero es algo que no se sostiene. Solamente basta señalar el caso de Genaro García Luna y otros señalamientos en contra de altos comandantes, altos mandos incluso con nivel de general en el ejército mexicano, para asegurar que esto no es sostenible. Volvemos a las declaraciones de Omar García Harfuch. Lo que en su momento tuvimos y fueron detenciones que se realizaron fueron autoridades locales. No hemos tenido al momento ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo de delitos. Si llegara a haber una investigación, lo trabajamos con las instituciones correspondientes, pero normalmente en las detenciones e involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías estatales y municipales, apuntó el funcionario. Le preguntaron: funcionarios públicos, políticos, dijo: al momento no, pero si llegara a haber cualquier investigación, como siempre, con toda transparencia se va a informar y vamos a hacer la investigación. Bueno, y en otro ángulo de la información que ofreció la presidenta sobre este tema, dijo que en México está en su derecho de solicitar los recursos incautados a Ismael El Mayo Zambada con el objetivo de que sean devueltos para el beneficio de la gente. Si hubiera una incautación de recursos, habría que pedir también que este recurso fuera devuelto a México para el beneficio de la gente, dijo en la conferencia de prensa esta mañana. Y esto porque hay que recordar que en el acuerdo de culpabilidad, además de aceptar la comisión de estos delitos, dijo que habría un monto de reparación del daño por $15,000 millones. Son casi 300,000 millones de pesos. El otro día hablábamos de esta cifra. Solamente para dimensionarlo, el presupuesto de Guadalajara es de aproximadamente 14,000 millones de pesos cada año, y el de la Universidad de Guadalajara unos 15, 16,000 millones de pesos. Es decir, este monto estamos hablando son 20 veces más el presupuesto de la Universidad de Guadalajara de un año. Es el monto de lo que podremos estar en juego. Que lo que pretende el gobierno estadounidense no es que pague de un solo cheque el Mayo Zambada, sino que esto lo va a ir descontando, esos 15,000 millones, a través de la confiscación de bienes que se haga en el futuro a bienes supuestamente relacionados con Zambada. Pero bueno, al respecto, la presidenta precisó que si hubiera una incautación de recursos pasivos, como dijo ella, por parte del gobierno de Estados Unidos del Mayo, se pediría la devolución por los daños causados a la población de México y que fuera repartido para la gente más pobre. Zambada, quien enfrenta 17 cargos, reconoció haber liderado una organización criminal, el cártel de Sinaloa, de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024. También admitió haber conspirado según los supuestos de la llamada Ley Rico, es decir, ley de organizaciones corruptas e influidas por el crimen organizado, debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico. Y en otra nota, ya fue vinculado a proceso por su presunta participación en el ataque contra una familia localizada sin vida en San Cristóbal de la Barranca, Pablo N., policía municipal de la comisaría de Zapopan, y las acusaciones son por los delitos de homicidio y desaparición forzada agravada. Es otro de los casos graves, multihomicidio y una familia entera. En este caso fue el de San Cristóbal de la Barranca. El caso, que conmocionó a la región, se registró el 9 de julio cuando una familia fue privada de la libertad en La Magdalena, acá en Zapopan, y después localizado sin vidas en un barranco.
Blanco, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, todos con heridas de arma de fuego, y ahí se incluyen pues 2 niños también que fueron asesinados. Vamos a una pausa y vamos al volver la entrevista con Andy Robinson, colega periodista, él es corresponsal del diario La Vanguardia de España y autor de un libro, Turismo de Terror. Sobre esto hablaremos al volver. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados con Andy Robinson. Ya lo presentaba al principio del programa. Él es un colega periodista corresponsal en este momento del diario La Vanguardia aquí en España y aunque es de origen británico, ya tiene varios años radicando, décadas de hecho, allá en España, pero desde esa base en España ha escrito para diversos medios de información, tanto de España como de Estados Unidos, de Gran Bretaña y otras partes del mundo, y nos enlazamos porque tenemos interés en conversar con él sobre su libro más reciente. Ha publicado otros libros bastante interesantes como Un reportero en la montaña mágica y también Oro, petróleo y aguacates, pero ahora está promocionando el libro Turismo de Terror, 10 antiviajes en América, que publica Editorial Grijalbo, que se va a presentar en Ciudad de México, en Monterrey el día de mañana, y tengo entendido ya nos precisará, se presenta aquí el día sábado. Andy Robinson, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola, buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por invitarme a participar. Al contrario, tenemos mucho interés en conversar contigo sobre este libro porque, pues de alguna manera en este programa abordamos temas que son que rozan evidentemente los asuntos que estás abordando en tu libro, por lo tanto tenemos mucho interés en compartirlo. Haznos un resumen de este libro, Turismo de Terror, 10 antiviajes en América, Andy. Bueno, es difícil de resumir en el sentido porque es que es una serie de crónicas de viaje que en realidad son crónicas de antiviaje. Al fin inventamos ese término para tratar de comunicar esa idea de que quizá el turismo, en un momento en el cual ya más de 1.500 millones de personas se desplazan en viajes de ocio, todos los años, y con una vuelta a la normalidad de anterior a la pandemia, sí. Que ofreció en cierta medida un momento de reflexión sobre hasta qué punto queremos que el turismo se masifica y se globaliza tanto. Parece que hemos vuelto al status quo ante, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer una serie de artículos para La Vanguardia sobre destinos icónicos del turismo, como desde Cancún a Las Vegas, Miami a Machu Picchu, etcétera. Justo al final del primer año de la pandemia, porque en Barcelona, que ya sabes, claro, es una ciudad que se ha reinventado para el turismo y que en cierta medida lo hizo muy bien, pero luego para muchos se ha muerto de su propio éxito, ¿no? Con una avalancha turística sobre todo en la parte antigua de la ciudad. Pues creo que hubo un momento en la pandemia que mis jefes en La Vanguardia, incluso los gestores de la ciudad, ¿no? Empezaron a pensar, oye, mira, habrá que ver qué repercusiones tiene esa pandemia para nuestra apuesta en el turismo. Y me mandaron a hacer esos viajes. Pero cuando empecé a plantear tal vez hacer un libro sobre el tema, quedó claro que realmente la pandemia había sido un pequeño respiro, una ¿no? pausa, ¿no? Sí.
y que seguimos a la carga. Andy, cuando te refieres a antiviajes, son más bien como entonces hacer una mirada crítica de lo que, digamos, un turista habitual, pues hace justamente eso, lo habitual, renta, pasea por la ciudad, pero no mide las consecuencias que deja en las localidades, en las poblaciones locales esos viajes. Creo que esa es una parte de las reflexiones que se hacen en ese libro. El primer capítulo acontece en un aeropuerto y comenta esa vuelta a la locura de viajes de millones de pasajeros, etcétera, en una especie de no lugar como el aeropuerto de Barajas en Madrid. Sí. El vuelo nos lleva a Cancún. El capítulo de Cancún comenta ese yuxtaposición de los supuestos las experiencias paradisíacas en las playas de la Riviera Maya con la cruda realidad de los trabajadores, muchos de ellos que son víctimas de extorsión por parte de grupos delincuentes. Te iba a preguntar justamente en particular sobre Cancún, por obvias razones, que está sentado en México, y estos contrastes, dices, los hoteles de lujo, todo incluido, que además es un modelo de consumo extremadamente derrochador desde mi punto de vista. Se tira muchísima comida, se explotan a los trabajadores con jornadas extenuantes en estos trabajos, turistas que incluso a veces no dejan propina porque dicen, bueno, pues ya está todo pagado, pero la realidad de las playas hermosas, pero con la realidad de trabajadores extorsionados o mujeres desaparecidas, ¿no? En esos contrastes. Sí. Es eso, exactamente. Y digamos que hablo con el hermano de un electricista que hizo el cableado en un hotel que se llama Catalonia, que es un grupo catalán, y fue asesinado y según sus familiares y incluso la policía, es muy probable que su cadáver está en los cimientos de ese hotel de lujo, ¿no? Entonces esto lo que intente hacer en cierta medida en ese capítulo es una denuncia a las cadenas hoteleras multinacionales, desde Planet Hollywood a Rio, La Española, Meliá, Hard Rock, etcétera, que planteo que tienen que asumir alguna responsabilidad por esto, ¿verdad? Del bienestar de sus propios trabajadores que han construido sus hoteles, cosa que no han hecho. Y cuando yo me puse en contacto con ellos para este libro, ni me contestaron. No contestaron. ¿Sabes? O sea, y se habla mucho de la delincuencia y la violencia en México como si fuera una cosa solo de los mexicanos. En ese caso es obvio que esos grupos hoteleros multinacionales están sacando mucho dinero de Cancún sin asumir su responsabilidad en lo que conlleva de sus trabajadores. Andy Robinson, digamos, estas crónicas y este concepto de antiviaje, ¿cómo lo relacionarías con el término ya un tanto de moda de turistificación y qué significaría para ti? Pues esa turistificación, que yo ahora mismo estoy en la Ciudad de México y obviamente eso se ha convertido en una realidad hasta preocupante, hasta el punto de que ha habido manifestaciones aquí, igual que en mi barrio. Yo vivo en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Y hemos tenido una invasión de pisos turísticos, Airbnb, fondos de inversión que compran edificios enteros, echan a todos los vecinos. Varios amigos míos se han tenido que ir después de 20 años viviendo en el barrio. Creo que 10.000 vecinos de Lavapiés han sido desplazados por esa nueva clase de gentrificación. La gentrificación en su primera fase en los años 70 en Soho de Manhattan, por lo menos era un proceso en el cual artistas, bohemios se instalaron y allanaron el camino para profesionales y un aburguesamiento de barrios obreros. Ahora tenemos algo mucho peor, porque entonces por lo menos eran vecinos. Por supuesto tenía su impacto sobre personas desplazadas debido a sus bajas rentas. Pero digamos lo que tenemos ahora es la creación
de barrios que apenas tienen vecinos, y esa sensación de profesionalidad en todo. No hay tiendas, no hay panaderías, etcétera. Claro. Simplemente tenemos una especie de parque temático en el cual los vecinos, a veces que los pocos que quedamos, nos convertimos en objetos de la mirada turística, ¿no? Así como es. si fueran, ¿sabes? Y esto creo que lo interesante, y quizá lo que se puede sacar del libro, es que es un fenómeno compartido, y ese desplazamiento es un hilo conductor en el libro, desde Cartagena de Indias, donde la ciudad amurallada se ha convertido en un parque temático inspirado por el realismo mágico, pero los propios vecinos del barrio se han tenido que ir a las afueras. En un país como Colombia, donde el desplazamiento por la guerra civil ha sido tan atroz, ¿no? Sí. Hasta Miami, donde tienes una amenaza de cambio climático causando subidas de nivel del mar y inundaciones cada vez más frecuentes. ¿Qué pasa? Pues los vecinos que antes eran obreros, que viven en las partes más altas de la ciudad de Miami, están siendo desplazadas conforme la gente más rica se va desde Miami Beach, que está más sometidos al peligro de inundación, para vivir en barrios como Little Haiti, Windward Walls, etc. Siempre tenemos la misma dinámica, ¿no? Debido al precio del suelo, bien sea por factores de gente de elevado poder adquisitivo que van a vivir a la ciudad desde fuera, o bien sea por el turismo y el Airbnb, los vecinos, digamos, de rentas más bajas se ven desplazados, y es algo que tendremos que buscar. Creo que las protestas están muy justificadas. No creo que sea necesariamente xenofobia. Es una cosa que estamos... yo soy británico, sí. Llevo 30 años viviendo en Lavapiés, y yo también estoy protestando contra la presencia de tantos británicos, en muchos casos, que vienen a mi barrio, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Andy Robinson? Te saluda Jesús Estrada. Es un gusto escucharte. Hola, Jesús. Quería justo preguntarte a partir de ahí unas preguntas, porque se ha planteado con el tema de las protestas como si fuera un asunto de nacionalismo, de mexicanos contra los extranjeros que vienen. En realidad más bien es una cuestión global, ¿no? Con un objetivo o un enemigo común, que es la especulación inmobiliaria, que es el propio sistema capitalista que ha afectado a toda la población en buena parte del mundo, ¿no? Sí, es exactamente lo que yo pienso, sí. No, hombre, es obvio que hay un cierto peligro de xenofobia, porque conforme vemos nuestros barrios ser transformados al ritmo de vértigo, y todos los referentes anteriores desaparecen, ¿no? Es como esas fuerzas del mercado y la especulación inmobiliaria, que de repente la casa de comidas donde ibas a comer unas lentejas se convierte en un restaurante gourmet. Pues es obvio que nos sentimos... cerramos filas con gente como nosotros, y eso puede ser un poco, puede haber una cierta xenofobia en eso. Yo creo que es importante canalizar esa indignación y esas protestas hacia los verdaderos culpables, que lo que tú acabas de decir son grandes fondos de inversión y fondos buitres con sede en la City de Londres o en Wall Street, en muchos casos, que están ya comprando ciudades enteras, ¿no? Claro, sí es. O incluso en muchos casos, curiosamente, tenemos el fenómeno en Madrid ahora mismo de las élites latinoamericanas, venezolanas, mexicanas, argentinas, que se van de su propio país y compran inmuebles en Madrid, provocando subidas del precio del suelo y forzando a vecinos de toda vida a irse a buscar pisos en el extrarradio. Sí. O sea, digamos, ahí criticar a un propietario mexicano que probablemente
ha ganado su fortuna mediante empezar a saber qué tipo de negocios. Esa especie de cleptocracia que hay en muchos países. Estamos viendo que ellos se están convirtiendo en una clase inversora y especuladora global, bien sean de Estados Unidos, Gran Bretaña o México. Exacto. Y somos todos víctimas de ese proceso, ¿no? Andy, preguntarte también en otras ocasiones, aquí hablamos en este espacio sobre temas de desplazamiento forzado de personas por acciones del crimen organizado, pero se ha descubierto que muchas veces son ejecutadas, digamos, en contubernio con el capital privado, con empresas formales que trabajan con el crimen organizado para desplazar población, digamos. Eso ha ocurrido en casos de minería o de megaproyectos, pero también en el caso de los grandes complejos turísticos, hoteleros, podría haber una vinculación del crimen organizado y del aparato, digamos, del capital privado para afectar a la población. Efectivamente, es lo que comenté un poco al inicio de la conversación, ¿no? Por ejemplo, yo hice un libro anterior hace un par de años o 3 años sobre el saqueo de materias primas, extractivismo en la economía de commodities, con el subtítulo Las nuevas venas abiertas de América Latina, ¿no? Ahora en ese libro sobre el turismo, sin casi a mi pesar, ha salido una lectura parecida, ¿no? Que en cierta medida hay un mismo clase de extractivismo y saqueo, pero digamos de cosas más intangibles, ¿no? Paisajes, las experiencias, por ejemplo. la cultura, etcétera. Y en el mismo son precisamente empresas multinacionales, como decía al inicio, en ese caso grandes cadenas de hoteles españoles, estadounidenses, o los nuevos grupos de parques temáticos como Xcaret, Disney, etcétera, ¿no? Es como el negocio multinacional de la experiencia, vender la experiencia. Y quizá es relevante, viene a caso el hecho de que en el libro sobre que se llama oro, petróleo y aguacates, muchas de las empresas mineras que están saqueando a estados como Zacatecas en México, ¿no? Son canadienses. Y precisamente el dueño de Planet Hollywood, que es una de las cadenas hoteleras que está en Cancún y cuyos trabajadores están siendo sometidos a esa violencia, es canadiense, ¿no? Entonces, sí, todo. Creo que el mundo es muy complejo, es difícil entender lo que está pasando en nuestro entorno, pero es relativamente fácil saber quiénes son los responsables, porque solo tienes que ir a los grandes centros financieros del mundo para saber quién está a punto de echarte a la calle de tu piso, ¿no? Y justo en esta descripción que acabas de hacer, Andy, pues confirma que el capitalismo justamente lo monetiza, todo lo convierte en una dinámica de acumulación de capital y de ganancias. ¿Dónde presentas el libro, Andy? Aquí en Guadalajara, vemos que ayer lo presentaste en la Ciudad de México. Te acompañó un gran amigo nuestro, José Soto, compañero periodista. Sí, claro, sí. Amigo en común. José hizo una presentación fantástica. Lo hicimos ayer en el barrio, la colonia del Valle, ¿no? Exactamente, en la librería Gandhi. Y mañana es en Monterrey. No lo vamos a presentar en Guadalajara por el momento, pero me encantaría que tal vez podemos organizar algo. Vamos viendo. Estaría muy bien que también puedas presentar por acá el libro. Pero entre tanto también se encuentra pues prácticamente en línea, en librerías. ¿Dónde se puede conseguir este libro Turismo de Terror, Andy? Creo que está en todas las librerías Gandhi. También puedes encontrarlo online, ¿no? Está a punto de ser, este es el momento. Yo llegué a México hace una semana, hemos estado haciendo entrevistas y promocionándolo, etcétera. Espero que empiece lo interesante de las presentaciones de este libro, la verdad es que
me da un poco lo mismo si se venden ejemplares o no, pero creo que es un tema que permite escenificar unos debates interesantes sobre un fenómeno que estamos viviendo desde Madrid a Ciudad de México. Y son temas que no son fáciles, ¿no? Entonces, cuanto más podemos debatir sobre eso, mejor, ¿no? Y ese quizás el libro sirve como una especie de herramienta en ese debate, ¿no? Así es, Andy Robinson. Pues un enorme placer que haya aceptado conversar con nosotros sobre este tema tan relevante. Mucho éxito en las próximas presentaciones por venir y bueno, veremos si se organiza algo aquí en Guadalajara para por ahí acompañarte, Andy. Gracias por esta entrevista. Vale, Rubén. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Andy Robinson, autor de este libro que, bueno, pues ya escuchó usted, es bastante interesante, bastante pertinente este tema para la realidad que estamos viviendo, pues en particular en México, y viene a cuento con todo este parafernalia del Mundial, en la que sirve para que los gobiernos despilfarren los recursos públicos que podrían servir para atender otras necesidades, y todo esto con el cuento de que viene el turismo y esto aparentemente va a salvar. Son ganancias privadas de todos estos espectáculos organizadas por una gran corporación privada que es la FIFA, que no es ninguna institución de beneficencia. Está muy bueno el libro, te digo que empecé a leer el primer capítulo donde hace Andy una reflexión muy interesante, recordando lo que fue la crisis del 2008-2009, cómo salió el gobierno estadounidense y diferente gobierno del mundo a rescatar al sistema financiero que había causado con su desregulación el desastre de aquella crisis, recesión del año 2008-2009. Algo sucedió similar después de la pandemia con las aerolíneas, fueron rescatadas con montos multimillonarios. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Comenzaron los abusos sistemáticos contra los propios clientes, viajeros, usuarios, asientos cada vez más pequeños e incómodos y cobrándote prácticamente por respirar. Está interesante el libro. Se puede encontrar un avance del libro, un capítulo en la página de Penguin Libros, que es la que está albergando el libro de Grijalbo. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0 y antes de despedirnos les compartimos esta nota de último minuto que publica nuestra colega Rubí Bobadilla en El Informador. Está informando que rescatan a 6 víctimas de secuestro virtual en Tlaquepaque. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque dio a conocer hoy el rescate de 6 personas quienes eran víctimas de un secuestro virtual, mismo que pudo evitarse. Fue a través de los números de emergencia que se recibió el reporte de tal hecho en los cruces de algunas calles de la colonia Santa Anita. Dijo la comisaría de Tlaquepaque: durante un recorrido de vigilancia, los oficiales recibieron vía cabina de radiocomunicación un reporte en el que se informaba que una trabajadora de la empresa Grupo Lonas Lorenzo había recibido una llamada telefónica en la que le aseguraron que varios empleados de la compañía estaban secuestrados en el hotel donde se hospedaban por motivos laborales. Los presuntos delincuentes exigían un pago de 300,000 pesos para liberarlos. Fue entonces que se montó un operativo de seguridad que permitió que al llegar a tal hotel los oficiales localizaran a las 6 personas, 5 de ellas originarias del municipio de Tuxtla de Chiapas, quienes se encontraban en buen estado físico. Las víctimas contaron que habían recibido amenazas telefónicas y que los obligaron a enviar grabaciones en las que aparecían desnudos como parte del chantaje. Y durante la intervención, señaló la Corporación de Seguridad de Tlaquepaque, de nuestras unidades especializadas Andrómeda, se detectó que una de las personas localizadas contaba con una ficha de búsqueda emitida el día anterior, por lo que también se notificó al Ministerio Público del área de secuestro y se trabajó de manera coordinada para continuar con el proceso legal correspondiente, señaló la secretaria en un comunicado. Y antes de irnos, les vamos a compartir esta nota de la mayor relevancia. Hasta el momento suman más de 2,000 amparos presentados contra el acueducto Solís León. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, informó que ya externó su preocupación y oposición a este proyecto directamente a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua que impulsan ese proyecto. Ellos nos dieron muchas explicaciones, sobre todo garantizándonos que los cupos y cuotas que tiene Jalisco no se van a violentar, es decir, que los van a cumplir independientemente del agua que se va a mandar a León, explicó esta mañana luego de su participación en una reunión del Grupo Guadalajara 500. Explicó que la forma que se va a cumplir es quitándole parte del caudal al distrito de riego 11 de Guanajuato que hoy desperdician, dijo. Les van a invertir en tecnificación y con lo que van a dejar de desperdiciar, con eso se supone que se van a cumplir las cuotas para que Solís llegue al 70% y derive a Chapala. El mandatario les pidió que establecieran esa propuesta por
escrito en los propios acuerdos de coordinación de la cuenca Lerma-Chapala. El acueducto Solís-León es impulsado por la Comisión Nacional del Agua con el fin de abastecer de agua a varias ciudades de Guanajuato, entre ellas León, lo cual pondría en riesgo al lago de Chapala, principal fuente de abasto de la zona metropolitana de Guadalajara. En el recurso legal, los ciudadanos advierten que el proyecto generaría un daño inminente e irreparable al ecosistema del lago de Chapala, reduciendo sus niveles y afectando la calidad del recurso hídrico. Esto tendría impacto directo en el suministro de agua para más del 60% de la población de la metrópoli Tapatía, lo que convertiría el proyecto en una amenaza a la seguridad hídrica de millones de habitantes de Guadalajara, es lo que está señalándose en esta nota. Ya le dejamos otra nota de Nacho Pérez Vega, donde cuenta que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados va a apoyar el plan hídrico del gobierno federal, donde se incluye el proyecto de dar de agua a la presa Solís. Eso lo advirtió el coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila. Y en redes sociales ya les vamos a compartir las notas que tienen que ver con la situación de Gaza, donde los titulares son que tanques israelíes destruyen casas y causan huida de palestinos en Gaza, en tanto que en Tel Aviv, la principal ciudad de Israel, ayer protestaron más de 350,000 personas exigiendo a Netanyahu la liberación de los rehenes israelíes. Pues más que el fin del genocidio, se enfocan en esto, pero supone una presión política para cambiar el curso de la guerra y del genocidio en Gaza. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos mañana a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.